Una de las famosas historias que Jesús contó se encuentra en Lucas capítulo 15, versículos 11 en adelante. Seguramente que te la sabes. Y si no te la sabes, bueno, te leo unos pocos versículos. Dice: un hombre tenía dos hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Pocos días después el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa, hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me trates como un jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar lleno de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: Rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten al ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete. Porque mi hijo estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Wow, cada vez que leo esta historia o que la puedo repetir en algún lugar, me emociona mucho. Las imágenes que surgen de esta historia que Jesús narró son por demás elocuentes. Todas estas imágenes, pero sobre todo este correr del Padre. Dice que corrió hacia su hijo que venía mugroso, quizá maloliente, seguramente lleno de miseria, ¿verdad? De todo su desastre que había hecho. Pero dice que corrió el padre hacia su hijo, lo abrazó sobre su cuello, lo abrazó del cuello y lo besó. Podemos atrevernos a creer que el Padre de Jesús es tan bueno como este Padre que se nos narra aquí. Y claro que sí. En todo caso, el amor, el encantador amor y la bondad pura del corazón de este Padre, por bellos que sean, palidecen en comparación con el retrato que Jesús nos dejó en esta su historia más famosa. Es lo que dice Baxter Kruger, hablando de Dios y hablando de la historia que Jesús platicó. Los antecedentes de esta historia se encuentran en la crítica que hace Jesús a los líderes religiosos conocidos como fariseos. Los fariseos eran personas muy estudiosas de la Torá, de la Biblia. Te he platicado mucho de ellos. Eran gente que se sabía muchos versículos de la Biblia, estudiaban la Torá día y noche y se sabían todos los 600 y tantos mandamientos que había que obedecer. Pero, entonces, Jesús Jesús hace una crítica contra ellos. Los líderes religiosos no están convencidos de que Jesús sea bueno, que traiga algo bueno para ellos. No les agrada Jesús, al contrario. Baxter Kruger dice: los perturba, si no es que les avergüenza su disposición a estar con personas quebrantadas. Eso es lo que hacía Jesús, estar con personas quebrantadas. No sigue las normas, y esas personas descarriadas escuchan atentamente lo que él tiene que decir. E imagínense, estas personas quebrantadas son los temidos recolectores de impuestos que eran judíos pero cobraban impuestos para los romanos
y a menudo llenaban sus propios bolsillos cobrando de más. El resto de los judíos los despreciaban. Pero por supuesto, Jesús convirtió a uno de ellos en su discípulo. Después se esforzó en encontrar a Zaqueo, jefe de los cobradores de impuestos. Cuando Jesús lo encontró montado en un árbol, le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me quede yo en tu casa. Y luego, alrededor de Jesús estaban los pecadores, los borrachos transgresores de la ley, las prostitutas, los estafadores mañosos, aquellos tan avergonzados y derrotados que no se atrevían siquiera a levantar los ojos al cielo. Se tiene que reconocer la ironía de lo que se describe aquí. Aquellos que están perdidos no son los pecadores que escuchan a Jesús, sino la gente religiosa que no tiene problemas, al menos no en su propia mente. De modo que los fariseos y los escribas están furiosos con Jesús por permitir que la gente de este tipo se acerque a él. Podemos ver lo que están pensando. Después de todo, está proponiéndose como un gran profeta, si no es que como el mismo Hijo de Dios. En todo caso debería ser más santo que nosotros, pero fraterniza con los borrachos, los blasfemos, los pecadores. ¿Quién se lo hubiera imaginado? Y por lo tanto, lanzan lo que consideran que será la acusación que expondrá a Jesús. La élite religiosa envuelta en túnicas, hablando a cuchicheos en sus sesiones secretas, hasta que finalmente se les ocurre el alegato condenatorio preciso que revelará quién es esa charlatán. Y luego practican sus muecas de insolencia para que sus críticas caigan de sus labios con el desprecio que merece el asunto. ¿Cuál es su mayor crítica? Y los fariseos y los escribas, los religiosos, murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Con eso basta. Recibe a pecadores y come con ellos. Existe un obvio desprecio en su acusación. Ni siquiera tienen la cortesía de decir su nombre y llaman a Jesús diciéndole así como si fuera un X, ¿no? El problema es que recibir a alguien y compartir una comida con ellos en una cultura es una verdadera señal de solidaridad. Cuando tú y yo queremos compartir el tiempo con alguien, le decimos: oye, nos tomamos un café, oye, vamos a comer. Y entonces es el momento de acercarte a esa persona y de tener una relación profunda con eso. Así es como se trata a la familia. De modo que Jesús actúa como si fuera familiar de los recolectores de impuestos y de los pecadores. Los fariseos se quedan boquiabiertos. ¿Cómo puede hacer esto? Se supone que representa a Dios. Jesús ha perdido la cabeza. Te estoy citando un fragmento del capítulo que se llama El Dios que baila, del Dr. Baxter Kruger, y de su perspectiva sobre Jesús y sobre su amor hacia las personas que realmente no merecían ningún tipo de amor. ¿Y sabes por qué? Porque una vez más, lo que vemos aquí que Jesús está buscando no es enseñarte una doctrina, no es un adoctrinamiento ideológico, no es un adoctrinamiento filosófico y mucho menos es un adoctrinamiento político. Lo que Jesús trata de encarnar es el abrazo de papá, el abrazo de Dios, el abrazo del Padre que se lanza sobre el cuello del pródigo y lo besa, que dice: aquí está mi hijo que se había perdido y ahora lo han encontrado. Aquí está mi hijo que estaba muerto pero ha revivido. Y dice: vamos a organizar una fiesta. Ese es el Dios de Jesús, el Dios que se acerca para relacionarse contigo y para relacionarse conmigo. De tal forma que entonces, si podemos nosotros tener una valoración o una valorización
de estas historias y de estas narraciones lo encontramos en ese abrazo profundo, en ese abrazo de papá, en ese abrazo tan intenso que Dios quiere darte, que Dios quiere darnos. Que Dios te bendiga.